En las sombras del puerto donde el sol nunca brilla, rayo aduanero en la frontera vigila, con mirada de acero y alma de titán, tormenta mi votaciones, su nombre gritarán. Bienvenidos amigos a una sesión mágica más de Sape Arancelario con su amigo el Rayo Aduanero. El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, sobre todo para que ustedes aprendan un poquito más de comercio exterior y aduanas. En este caso vamos a platicar de los famosos esquemas simplificados de comercio exterior, los cuales son muy comúnmente utilizados dentro de ciertas actividades muy cotidianas, pero muchas veces la gente no sabe que está utilizando un esquema legal más sencillo. Y precisamente como en los últimos videos hemos estado platicando del esquema de paquetería, así como de algunas otras cosas que están relacionadas con este tema del esquema simplificado, es muy importante saber de dónde se origina, cómo aplica, incluso qué esquemas simplificados existen. Obviamente este video va a ser con el objetivo de que ustedes entiendan las bases de los esquemas simplificados. Ya para platicar de cada uno de los esquemas, pues vamos a estar desarrollando varios videos, pero en este caso sí es importante de dónde salen y sus características más específicas, sobre todo incluso para que les haga más sentido el de por qué existen estos esquemas simplificados. Entonces, en esta bonita sesión vamos a aprender qué son los esquemas simplificados de comercio exterior, sus características y sobre todo sus bases. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Vamos aquí a esperar a que nuestro buen amigo producción, ¿verdad?, que como siempre me anda acompañando por acá, haciéndonos el favor de editar, ¿verdad?, y hacer las láminas y todo este tema de la producción. Bueno, él está aquí ayudándome hasta que por fin se pone a hacer algo, ¿verdad? Hasta que por fin es de utilidad por acá. Pero bueno, fíjense bien, vamos a empezar por el hecho de que todo lo que es operación aduanera o todo lo que es básicamente el marco aduanero está diseñado con el objetivo de cumplir formalidades en aduana. Es decir, todo lo que hacemos nosotros los aduaneros, hablando de operación, temas administrativos, todo está establecido en las leyes, en todo lo que es la legislación aduanera, con el objetivo de cumplir con ciertas formalidades. ¿A qué nos referimos con este término de formalidades en aduana? Muy sencillo, que en pocas palabras, las formalidades son todos los procesos y trámites que se tienen que efectuar para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Por lo tanto, en pocas palabras, estamos hablando de que si la ley establece una obligación, nosotros entonces vamos a tener que ejecutar ciertas formalidades para poder cumplir con esa obligación. Y dentro de la ley, pues hay muchas formalidades que se pueden llegar a dar para efectos de cumplir con todo lo que nos marca la ley aduanera. Es por eso que incluso a lo mejor recordarán que en algunos videos les he platicado de que existen esquemas formales, que es precisamente esto, lo que está establecido en la ley para poder cumplir con los temas en aduana, pero a su vez también existen esquemas simplificados. Los esquemas simplificados, a diferencia de los esquemas formales establecidos en la ley, son una modalidad que permite realizar trámites en materia aduanera, pero de una manera más sencilla, ¿no? Porque hace ratito les decía, dentro de todo lo que es la ley aduanera, pues se marca cuáles son las obligaciones de los importadores, por ejemplo, de agentes aduanales, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Trámites, obligaciones que tienen que cumplir todos ellos de manera formal, es decir, siguiendo un procedimiento establecido para que sí se cumplan las obligaciones. Bueno, los esquemas simplificados son más fáciles. Esto con el objetivo de que sean más sencillos, así como establecer ciertas facilidades, sobre todo para aquellas personas que no son parte del comercio exterior. Es decir, estos esquemas simplificados realmente están enfocados a aquellas personas que a lo mejor no se dedican de lleno a temas de comercio exterior o temas de aduana. E incluso, por ahí en algunas ocasiones, pues yo se los he dicho en algunos contenidos en redes sociales. Cuando alguien, un importador, quiere hacer la importación de lo que sea, se tiene que dar de alta en el padrón de importadores, contratar a un agente aduanal. Un esquema simplificado va a aplicar entonces para una persona que a lo mejor se va de viaje o que a lo mejor hizo compras por plataformas de e-commerce y que en ese caso pues le ponen la situación un poco más sencilla, porque imagínense, agarra y decir, oye, es que me compré a lo mejor un juego de desarmadores, ¿no? Sería una exageración que te dijeran, oye, vete a dar de alta en el padrón de importadores y contrata
un agente aduanal por un juego de desarmadores de 100 pesos, dirías, no, pues no le hagas. Entonces, precisamente, crearon estos esquemas simplificados para hacer la situación un poquito más fácil a aquellas personas que no se dedican de lleno al comercio exterior. Ahora, algo bien importante que debemos de considerar. Esquemas simplificados no hay nada más en materia operativa, ¿no? Como los ejemplos que di ahorita. Realmente, esquemas simplificados tiene varias categorías, es decir, hay algunos esquemas simplificados que están enfocados a temas administrativos, es decir, del poder realizar trámites más sencillos para algunas personas, para las personas en general que se dedican a temas de comercio exterior, ¿no? Entonces, dentro, por ejemplo, de todo lo que es el capítulo 3.7, ustedes van a encontrar en general muchos temas simplificados y les decía, algunos de ellos en materia administrativa, para que personas que a lo mejor sí están metidas un poquito más en temas de comercio exterior puedan hacer ciertos trámites o puedan hacer ciertas cosas, pero de manera un poquito más sencilla. Es por eso que les decía, categorías de esquemas simplificados tenemos dos. Una que es administrativa, está enfocada a trámites más sencillos, y la segunda, que es en la que voy a enfocar este video, los esquemas simplificados que están enfocados a temas operativos, es decir, enfocados a procesos operativos en aduana. Aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar en este video. En algún otro sí vamos a platicar de los esquemas simplificados en materia administrativa para platicar de ellos. Pero en este caso nos vamos a enfocar entonces a todo lo que es el esquema simplificado en materia operativa. Entonces, ¿cuáles son los esquemas simplificados operativos? Esto en pocas palabras hay tres. El esquema simplificado de pasajeros, que es para cuando las personas se van a un viaje internacional, no sé, se van en barco, en cualquier medio de transporte, se van a otro país y regresan, ¿ok? Y regresan y a lo mejor traen consigo su equipaje, traen consigo a lo mejor mercancías que adquirieron en otro país, ¿no? Cosas de ese tipo. Bueno, el esquema simplificado de pasajeros, por lo tanto, permite a esas personas el poder ingresar mercancías aquí a territorio nacional, les decía, ya sea su equipaje, así como mercancías que a lo mejor pudieron haber adquirido durante el trayecto de ese viaje, ¿no? Entonces hay que considerar ese esquema simplificado de pasajeros para esa aplicación en específico. Otro esquema que existe es el esquema de la vía postal. Por ejemplo, si a lo mejor por alguna situación alguien te manda algo por medio del servicio postal o incluso en plataformas de e-commerce, tú llegas a hacer la compra de un artículo, de un bien, y te lo mandan por medio de un medio de transporte y llegando aquí lo libera el servicio postal, bueno, en ese caso le van a aplicar las reglas de el esquema postal. Esto es muy importante que lo recuerden, porque luego hay gente que piensa, ay, pero pues eso del envío postal pues ni se usa, ¿no? Pues no se crean, al día de hoy algunas plataformas de e-commerce, como lo son AliExpress, entre algunas otras, siguen utilizando el esquema postal. Les decía, a lo mejor lo mueve un medio de transporte, llegando aquí a México se lo entregan al Servicio Postal Mexicano, el Servicio Postal Mexicano realiza el proceso de liberación o el trámite de liberación ante aduana, y ya que lo terminaron se lo regresan o se lo entregan a la paquetería que a lo mejor tiene el servicio con la plataforma de e-commerce y ya posteriormente te lo entregan a ti, ¿ok? En ese caso esas operaciones se hacen mediante ese esquema de la vía postal. Y por último tenemos el esquema simplificado de paquetería. El esquema simplificado de paquetería, que es de lo que hemos estado hablando mucho últimamente, derivado de las reformas para 2025, recuerden que aplica cuando te mandan mercancías por medio de una empresa de mensajería o paquetería registrada ante la Agencia Nacional de Aduanas de México. En ese caso, recuerden que únicamente esas empresas que están dadas de alta con la Agencia Nacional de Aduanas de México aplican las reglas del esquema simplificado de paquetería. Si a lo mejor tú dices, oye, no sé, si a mí me lo mandan por medio de cualquiera de esas empresas, ¿me aplican las reglas que publicaron para 2025? Sí. Ha habido gente que ha preguntado, oye, por ejemplo, si me lo mandan, como lo que yo ahorita mencionaba, ¿no? Una compra por AliExpress, tú solicitas el envío económico y llegando aquí no lo liberan o no lo va a mover alguna de esas empresas de mensajería o paquetería, entonces ya no le aplican esas reglas del esquema simplificado de paquetería.
ya le van a aplicar probablemente las reglas del esquema postal, ¿no? Porque se lo entregan a Correos, Correos es quien libera y ya posteriormente se le entrega a una paquetería que está registrada aquí en México, ¿no? O una paquetería que tiene ya el servicio con AliExpress o con cualquier plataforma y posteriormente te lo entregan a ti. Es muy importante que consideren eso, sobre todo porque luego hay personas que derivado de estos cambios han dicho, no, oye, pero pues esas reglas ni existen, ¿no? Yo sigo comprando y no pasa nada. Pues no es que no te estén aplicando las reglas o no es que no existe, sino que probablemente está entrando por un esquema diferente porque no estás utilizando los servicios de una empresa de mensajería o paquetería registrado ante aduanas. Si ustedes quieren saber cuáles son las empresas de mensajería o paquetería registradas ante aduanas, recuerden que en el video donde platicamos del esquema de paquetería para 2025, ahí tenemos el listado de cuáles son las empresas que están dadas de alta con aduanas. Recuerden que si mueven mercancías a través de sus servicios, les aplican todas las reglas de ese esquema, que ya tenemos un video completito platicando de eso. Ah, no, no es un video, ¿verdad? Ya son tres videos, ¿verdad? Entonces vayan a verlos para que les quede un poquito más en claro y sobre todo que no tengan dudas, ¿ok? Entonces, ojo y algo bien importante. Vamos a platicar, ya entendimos cuáles son los esquemas simplificados, cuáles son los esquemas simplificados operativos en materia aduanera. Vamos a entender ahora cuáles son las bases de estos esquemas simplificados. Primero que nada, ¿por qué vamos a explicar esto? Para que ustedes entiendan cómo funcionan, cómo se utilizan y que sobre todo también les haga sentido el cómo se llegan a utilizar a lo mejor en las compras que ustedes hacen por medio de plataformas de e-commerce o incluso cuando ustedes se van de viaje o que cruzan al extranjero y que posteriormente regresan, bueno, para que entiendan más o menos cómo funcionan estos esquemas simplificados. Primero que nada, recuerden que estos esquemas simplificados no requieren darse de alta en el padrón de importadores, no requieren que tú vayas al SAT, ni que te registres en el padrón, no ocupan absolutamente nada de eso, ¿ok? No tienen implicación fiscal administrativa. ¿A qué se refiere esto? Muy sencillo, que en ese caso tú no estás obligado a guardar documentos, no estás obligado a hacer técnicamente ningún trámite en materia fiscal derivado de estas operaciones que se hacen por medio de esquema simplificado. No requieren agente aduanal, tú no tienes que contratar a ningún agente aduanal, ni estar buscando a ver quién te libera las mercancías de aduana, porque estos esquemas, les decía, están diseñados con el objetivo de que sea más fácil para ti. Adicional, recuerden que estos esquemas, aun cuando son tus mercancías las que pudieran llegar a cruzar de aduana, recuerden que los trámites y formalidades se hacen a través de un tercero, con excepción del esquema de pasajeros, ¿no? Pero hablando del esquema postal o del esquema de paquetería, normalmente los trámites o lo hace el servicio postal o la empresa de mensajería o paquetería, ¿no? O sea, tú realmente no haces un trámite. Ellos son los que se encargan de realizar los trámites ante las autoridades aduaneras y lo van a hacer dependiendo de las reglas de su esquema. En el esquema de pasajeros, bueno, tú sí eres el que tiene que presentar porque normalmente, pues les decía, ahí interviene el tema del equipaje, el tema de la franquicia, cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, para que quede bien en claro que normalmente en este tipo de esquemas, pues trámites tú no haces directamente, salvo en el esquema de pasajeros, porque pues, te tienes que presentar con tu equipaje, ¿no? Ahora, algo también que debemos de considerar en estos esquemas es que el pago de contribuciones es por medio de umbrales. Recuerden que si ustedes, por ejemplo, hacen una importación formal, para el cálculo de contribuciones se determina la fracción arancelaria, que la fracción arancelaria es un código de 8 dígitos que está especificado en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Ese código arancelario, que nosotros aquí en México le llamamos fracción arancelaria, nos ayuda a saber qué tasa arancelaria vamos a pagar, ¿no? La fracción arancelaria te dice, pues vas a pagar una tasa del 15, una tasa del 10, una tasa, no sé, del 5, o incluso a lo mejor tienes tasa exenta, es decir, no se paga, ¿no? Eso es en el esquema formal. En el esquema simplificado, recuerden que hay umbrales. ¿Qué significa esto? Que hay límites y a lo mejor hay ciertos topes a partir de los cuales puedes empezar a pagar distintas tasas, ¿no? Como por ejemplo, en el esquema simplificado de la vía postal, desde $1 hasta $50, pues está exento, ¿no? No se paguen impuestos. Y a partir de $50 para arriba es cuando ya empiezas a pagar una tasa del 19%. En el esquema de paquetería, recuerden que cuando las mercancías provienen de algún país
que no sea Estados Unidos o Canadá, ya a partir de $1 ya estás obligado a pagar una tasa del 19%. Si vienen de países como Estados Unidos o Canadá, en ese caso desde $1 hasta 50 es una tasa exenta. Y de $50 hasta $117, bueno, ahí vas a pagar una tasa del 17%, perdón, y ya a partir de $117 para arriba, ya pagas una tasa del 19%. Entonces, así es como se manejan los umbrales por medio de los esquemas simplificados. En el caso del esquema de pasajeros, recuerden que también hay un umbral que está enfocado, pero a la franquicia. Pero en pocas palabras, ese pago de contribuciones es por medio de umbrales y se utilizan tasas globales. Es decir, que esas tasas, independientemente del tipo de mercancía que tú estás importando, la aplica para todo, ¿no? O sea, lo que yo ahorita les dije, a partir de cierta cantidad ya pagas impuestos. ¿Basado en qué tasa? En una tasa global. Una tasa del 17, una del 19, dependiendo del esquema, es la tasa que ya te va a aplicar. Pero ahí sí ya no cambia por mercancía. Si tú dices, oye, yo estoy a lo mejor importando, ¿qué te gusta? Un teléfono, ¿no? Yo estoy importando destornilladores, lo que sea, y ya te pasas del umbral o ya estás dentro de un umbral, te van a aplicar una tasa global del 17 o del 19, dependiendo de lo que le aplique, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo recuerden. Si se dan cuenta hasta aquí, los esquemas simplificados pues son muy fáciles, porque dices, oye, pues está súper fácil de entender, ¿no? O sea, realmente esto no está complicado. Sin embargo, recuerden que los esquemas simplificados tienen límites. Es decir, que estos esquemas, con el objetivo de que tampoco abusemos de dichos esquemas, se establecen reglas para la operación de estos esquemas. De decir, ok, mira, sí, te lo voy a hacer más sencillo, pero hay limitantes, hay reglas que tienes que respetar. Si tú ya no estás dentro de esas reglas o sobrepasas las reglas, entonces ya no te aplica este esquema, ya vas a tener que hacerlo todo de manera formal. Y ahí ya vas a tener que a lo mejor realizar tu importación conforme a lo que marca la ley, ¿no? Como por ejemplo, ahorita les decía, normalmente en los casos más comunes, ¿no? Los límites de valor. No sé, por ejemplo, el esquema de paquetería que al día de hoy, 2025, quedó con un monto límite de $2,500. Si tú sobrepasas esos $2,500, la paquetería está obligado a detenerlo. No se lo van a quedar, pero simplemente ya no te aplica el esquema simplificado de paquetería porque ya sobrepasaste los montos límite. Entonces, en ese caso, ya vas a tener que darte de alta en el padrón de importadores y contratar a un agente aduanal para liberarlo. Entonces, repito, si tú haces una importación o haces una operación por medio de un esquema simplificado, no cumples con las reglas, no respetas las reglas, recuerda que en ese caso entonces ya no te aplica el esquema simplificado, ya vas a tener que hacer las cosas como marca la ley, darte de alta en el padrón de importadores, contratar un agente aduanal. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo recuerden. Ahora, otro tema que debemos de considerar es que estos esquemas simplificados, por lo mismo de que tienen reglas, obviamente tienen limitantes y desventajas contra un esquema simplificado y sobre todo porque algo bien importante. Recuerden que los esquemas simplificados son para darnos facilidades a las personas que no nos dedicamos a realizar operaciones de carácter comercial. Por lo que les decía, te compraste algo en una plataforma de e-commerce, alguien te está mandando algo del extranjero o tú te fuiste al extranjero de viaje y regresaste con algo. Ok, estos esquemas están diseñados para que tú puedas ingresar mercancías sin tener que cumplir con todas las formalidades que marca la ley, ¿ok? Pero y por lo mismo, pues establecen ciertas limitantes para que no abusemos de ellos. ¿Cuáles son algunas de las limitantes o desventajas que tienen estos esquemas? Primero, que están sujetos a reglas muy específicas. Y les vuelvo a repetir, cuando ya no cumples con una de esas reglas, ya no te aplica esto y por lo tanto vas para atrás, libera por medio de agente aduanal, libera por medio de un agente aduanal y date de alta en el padrón de importadores, ¿no? O sea, si no cumples una regla, la que sea, de ese esquema, ya no lo tienes permitido, ya tienes que hacerlo de manera formal. Adicional, recuerden que estos esquemas desafortunadamente también están sujetos a criterios de la autoridad, ¿no? Como por ejemplo, normalmente, y yo creo que esto ocurre mucho en el esquema de pasajeros, que luego la gente a lo mejor cruza a Estados Unidos, ¿no? O por alguna situación se van al gabacho.
y agarran y dicen, ay, ¿qué crees? Pues aprovechando que estuve por allá, me compré a lo mejor unas refacciones para el carro, ¿no? Y resulta que cruzan y cuando cruzan les dicen, oye, ¿qué crees? Que las refacciones para carro no son consideradas parte del equipaje, no entran en la franquicia, ¿no? Y tú, si se lee la regla del equipaje de la franquicia, pues obviamente lo del equipaje lo entiendo, ¿no? Pues no te puedes poner las refacciones para el carro, no pueden ser para uso personal. Pero para el tema de la franquicia, lo limitan por puro criterio de la autoridad. Es decir, eso no está especificado en las reglas, no está especificado en las reglas del esquema de pasajeros. Sin embargo, es un criterio que establece la autoridad y que aplica específicamente para estos esquemas. Y como estos esquemas están por reglas, pues técnicamente por ello la autoridad, incluso me atrevo a decir que abusa de esos criterios para precisamente limitar los esquemas. Va a haber gente que va a decir, no, pues sí, pues es ilegal, bla, bla, bla. Claro, yo lo entiendo, pero les vuelvo a repetir, son criterios que tiene la autoridad y desafortunadamente por ese tipo de criterios, pues incluso la autoridad puede utilizarlos para limitar o restringir el uso de estos esquemas a su antojo, ¿ok? Adicional, recuerden que estos esquemas tienen límites de valor, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? El esquema de paquetería tiene un monto límite de $2,500, ya sobrepasando eso ya te tienes que dar de alta en el padrón de importadores, contratar un agente aduanal. En el caso, por ejemplo, del esquema de pasajeros, pues recuerden que tenemos un monto límite de la franquicia de 300, $500, dependiendo de por qué medio de transporte vengas. Ya si te pasas, entonces en ese caso ya empiezas a pagar impuestos. Llegando a $3,000, pues ya es el monto límite, ya ahí sí ya te tienes que dar de alta en el padrón de importadores, contratar un agente aduanal y demás. Entonces hay que considerar esos límites de valor, ya que si lo sobrepasamos, ya les dije varias veces, ya no te aplica este esquema, ya lo tienes que hacer como marca la ley, ¿ok? También hay límites de mercancías. Recuerden que hay ciertas mercancías que no se pueden importar por medio de esquemas simplificados, ¿no? Como por ejemplo en los esquemas de pasajeros, recuerdan que no entran ciertas mercancías como por ejemplo son alimentos, ¿no? Algunas carnes, algunos vegetales, cosas de ese tipo no se pueden ingresar por medio del esquema simplificado de pasajeros. Y lo mismo pasa para los otros dos esquemas, que no se pueden importar mercancías de difícil identificación, ¿no? Polvos, líquido, gas, mercancías que vengan en presentaciones farmacéuticas, todo aquello que por sus características requiera análisis físicos o químicos, nada de eso se puede importar por medio de estos esquemas simplificados, simplemente lo van a detener, ahí ya sin importar el valor, sin importar nada, te van a decir, ¿sabes qué? Esto ya no pasa, es difícil identificación, vete a darte de alta en el padrón de importadores, contrata un agente aduanal. Adicional, estos esquemas recuerden que tienen límites de piezas repetidas, es decir, que estos esquemas, aun cuando tienen ciertos límites de valor, recuerden que no podemos traer piezas repetidas porque estos esquemas no están diseñados para comercialización. Es por eso que incluso tanto en los esquemas de paquetería como en el esquema de pasajeros, muchas veces a la gente le dicen, oye, ¿qué crees? ¿Sabes qué? No puedes traer más de, por ejemplo, más de 10 piezas, ¿no? De cierto producto, más de 5 piezas. Si ya sobrepasas ese número de piezas, ya te lo va a detener la paquetería porque se considera que estás utilizando un esquema simplificado para temas comerciales. Y lo mismo pasa en el esquema de pasajeros. Muchas veces cuando les toca revisión, oye, ¿qué crees? Traes a lo mejor, no sé, ¿qué te gusta? 6, 7 relojes iguales, ¿no? O traes 8, 9 pares de tenis idénticos, pues obviamente, y en distintos números, la autoridad te va a decir, no, pues sabes que esto ya para mí es comercialización, por lo tanto, no te lo voy a permitir que lo muevas por medio de esquema simplificado, ya no te aplica, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, sobre todo porque es una de las causas más comunes que les retienen mercancías en aduana en cualquier esquema, que no se puede traer mercancía repetida y por lo tanto, pues no podemos utilizar este esquema para operaciones de comercialización. Adicional, recuerden que estos esquemas no son deducibles de impuestos. Nada de lo que se hace por esquema simplificado, ya sea por el esquema de pasajeros, de la vía postal, el esquema de paquetería, nada de esto es deducible. Nada de esto lo podemos deducir, ya que las propias reglas de estos esquemas lo establecen, ¿no? Que nada de esto. Si tú llegaras a pagar, no sé, un ejemplo, 20,000, 25,000 pesos de impuestos o de lo que sea, no puedes hacer deducible absolutamente nada. Otra cuestión que también debemos de tomar en cuenta es que cuando hacemos una operación
por medio de estos esquemas no obtenemos un pedimento por la importación, ¿ok? En el esquema simplificado de la vía postal, pues recuerden que pues, técnicamente no te da nada, al igual que en el caso del esquema de pasajeros, tampoco recibes técnicamente nada, a menos de que pagues impuestos, pues te van a generar tu línea de captura y pues ya se la pagas y pues técnicamente no hay un pedimento a tu nombre. Y en el caso del esquema de paquetería, recuerden que en ese caso pues te otorgan un pedimento global, ¿no? Ese pedimento global pues básicamente sale con los datos de la empresa de mensajería o paquetería, ya dependiendo de las situaciones que se lleguen a dar, ¿ok? Entonces, en ese caso, recuerden estos esquemas simplificados, por lo general no obtienes un pedimento, salvo los casos que ya mencionamos en el video de las reglas para paquetería de 2025, que ahí comentamos, ¿ok? Ahora, otra de las cuestiones que también debemos de tomar en cuenta, y que esto es muy importante, recuerden que en algunos de estos esquemas simplificados se notifica a la autoridad después de cierto número de operaciones. Quiero resaltar que esto aplica para el esquema de paquetería y para el esquema del servicio postal. Para el esquema de pasajeros, cruce fronterizo, esto realmente no aplica. ¿Pero a qué me estoy refiriendo? Recuerden que empresas de mensajería o paquetería y el servicio postal están obligados a mandar un reporte mensual a las autoridades de aquellas personas que hacen más de 3 operaciones en el mes. Es decir, tú no estás limitado a hacer X número de operaciones, ¿no? Porque ahí en internet existe un mito así de que, ay, es que no puedes hacer más de 5 o 6 operaciones, o no puedes hacer tanto, o no puedes traer más de tanto. Eso no es cierto. O sea, acuérdense, tú técnicamente puedes hacer las operaciones que quieras por medio de este esquema simplificado. Sin embargo, les decía, empresas de mensajería o paquetería y el servicio postal de manera obligatoria tienen que mandar un reporte mensual con los nombres, direcciones y datos de aquellas personas que hacen más de 3 operaciones al mes, ¿ok? Esto es muy importante que lo recuerden. No es para meterles miedo porque les decía, esto es para poder hacer operaciones de carácter personal. Si tú utilizas estos esquemas para hacer tus compras personales de cualquier plataforma, no tengas problema. Luego hay gente que me dice, oye, es que hago como unas 8, 10 operaciones, 12, no, es que hago un buen de compras. No le hagan, yo he hecho hasta 30, 40, 50 compras al mes en distintas plataformas de un chorro de cosas, porque luego andamos probando productos para importación y nunca me ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no son productos que yo esté revendiendo o que esté vendiendo. Si tú no eres revendedor de eso, tú ni te preocupes. Realmente esto, les decía, está enfocado más para poder detectar y a lo mejor incluso encontrar a personas que se dedican a la reventa. Entonces realmente esta es una de las desventajas que tienen, o más bien estas son las desventajas que tienen estos esquemas simplificados, que si se dan cuenta tienen muchas limitantes, están sujetos a muchas reglas. Ahora, otra cuestión que debemos de considerar es el hecho de que estos esquemas simplificados permiten eximir algunas restricciones y regulaciones no arancelarias, como es el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, que incluso me atrevo a decir que ha habido mucha gente que ha abusado de estos esquemas precisamente porque permiten eximir el cumplimiento de normas, ¿no? O sea, esquema de paquetería, el esquema simplificado de la vía postal, el esquema de pasajeros, los tres permiten eximir el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Sin embargo, lo que no nos permiten eximir es la presentación de permisos. Si tu mercancía llega a requerir el cumplimiento de una restricción o regulación no arancelaria, recuerden que esa se tiene que cumplir sí o sí. Es un mito que existe en internet, en redes sociales, de que hay, dile a la autoridad aduanera que no lo vas a vender, que es para ti, ¿no? Que no es para comercialización, así ya brincas el permiso. No. Luego hay gente queriendo traer equipo médico, ¿no? Incluso equipo quirúrgico, cosas de ese tipo, requieren permisos, autorizaciones, no las tienes, no lo vas a poder importar no lo vas a poder importar, digas lo que digas. No importa qué chanchullo o qué historia le quieras inventar a la aduana, simplemente no lo vas a poder importar. La presentación de permisos es obligatoria en todos los esquemas, tanto en el esquema formal establecido por ley como en los esquemas simplificados. Si te aplica un permiso, tienes que presentarlo, porque luego hay gente que piensa, es que estos esquemas simplificados puedo brincar los permisos. Lo único que nos permiten eximir es las normas con ciertas limitantes en cada uno de los esquemas. De ahí en fuera, si requieres un permiso, una autorización, estás sujeto a cumplirlo, ¿vale?
Y por último, algo que debemos de entender es que estos esquemas simplificados se rigen por sus propias reglas, ¿ok? Las reglas del esquema de paquetería son diferentes a las reglas del esquema postal, como estos dos son diferentes al esquema de pasajeros, ninguno es igual. Debemos de comprender los límites, características de cada uno. Entonces, por lo mismo, no me vayan a confundir porque ahorita, derivado de todos los cambios que hubo para las reglas de paquetería de 2025, hubo gente que empezó a decir, oye, pero entonces, si yo me voy al extranjero y regreso, entonces también me van a detener las refacciones del carro. No. A ver, son reglas diferentes, ¿ok? Entonces, también por lo mismo les he dicho, si tú a lo mejor las compras que haces en plataformas de e-commerce no te las mandan por una empresa de mensajería o paquetería registrada ante aduana, ni siquiera te aplican esas reglas. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Y lo mismo, la gente que a lo mejor viaja, el cambio de reglas en el esquema de paquetería tampoco te afecta. Y si en algún momento llegara a cambiar el esquema de pasajeros, no le va a afectar tampoco a los otros dos, porque cada uno es un esquema diferente, son esquemas individuales, y debemos entonces de aprender en qué consiste cada uno para saber cómo operan y que así salgamos del pozo de la ignorancia, ¿ok? Entonces es muy importante entender esto. De hecho, si quieren que subamos un video explicando el esquema de pasajeros o el esquema de la vía postal, vamos a pedirles ¿cuántos? Que esto se reproduzca por lo menos unas 30,000 veces. Si no, ya las compartidas, pues ya ni les decimos nada, ¿verdad? Porque son bien no los comparten, se los quieren quedar. O sea, como si fueran nada más para ellos, si son para todos. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a darle like. Sobre todo, si ustedes vienen de paso, dejen su suscribir, ¿no? Y los que ya me siguen aquí en este bonito canal de YouTube, bueno, no se les olvide activar las alertas para que les llegue una notificación cada que estemos subiendo videos, ¿ok? Bueno, entonces, esto es lo que venimos a aprender el día de hoy, amiguitos. Espero que les haya gustado mucho. Sobre todo, espero que estén aprendiendo en este bonito canal de su amigo El Rayo Aduanero, donde buscamos sacarlos del pozo de la ignorancia para que entiendan cómo funciona el comercio exterior mexicano y las aduanas, ¿ok? Pues muchas gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho, que estén muy bien, échenle muchas ganas y nos vemos en el próximo video. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, ¿ok? Hasta la próxima. Adiós. Vámonos.